Esto es Subterfuge Radio. Pues muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las canciones de Subterfuge Radio. De música, de intensidad y de vida. Siempre desde la cara B de las canciones, donde hoy conversaremos con Natalia García y nos salvaremos con las canciones de Nat Simons. Sube el volumen, es esa canción. Como un DeLorean te lleva al 92. Quiero volver a aquella sensación. Buscar si aún sigue dentro, ya murió. Me hace feliz y a la vez duele saber que ya nunca podré volver. Aquella casa vieja en aquel desván, son tantas aventuras que no volverán, jugando a tinieblas en la oscuridad, buscando algún tesoro como Indiana Jones. Reíamos sin miedo, rodando por el suelo, y sin embargo ahora todo duele más, y tú ya no estás. Pero esa canción me hizo volver. Crecimos juntos donde brilla. Buenísimos días, Nat. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogernos aquí y por venir a presentar este nuevo trabajo, Gracias a vosotros por invitarme. por Es un estar placer. aquí en Subterfuge Radio y en Salvados por las canciones. Pregúntale a Sarah Connor este nuevo trabajo. ¿Qué hay que preguntarle a Sarah Connor? Pues eso es una cosa que dejo abierta precisamente porque creo que en el rock, más que respuestas, hay que hacer buenas preguntas. Y yo creo que la gente debería de, pues eso, antes de nada, saber cuál es la pregunta correcta para obtener esa respuesta que busca, ¿no? Entonces, a ver, realmente es un título que he dejado así porque se abre a la reflexión y dentro del disco, cuando la gente lo descubra entero, yo creo que cada uno va a sacar sus reflexiones de cada canción. No es que sea un disco conceptual al uso, pero sí que hay una línea que yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, no solo de mi generación, porque es verdad que en un principio parece un disco muy generacional, pero creo que se va a sentir identificada muchas generaciones de antes y de después, por cosas ya no solo del pasado, porque dices, a ver, tiene mucha nostalgia, pero tiene una nostalgia muy reflexiva, tiene una nostalgia también con un sentido crítico en el presente. Y siempre, a mí las canciones siempre me gusta dejar un poco ese halo de esperanza, ¿no? No soy derrotista del todo, pero sí que es verdad que hago un poco una pequeña crítica a este presente. Y Sarah Connor, que ahora hablaremos del personaje, creo que es un personaje que refleja muchas cosas, ¿sabes? Es un icono para una generación y para las que no lo conozcan, espero que con mi disco la puedan conocer, pero es como una imagen muy poderosa que es como la antítesis de cosas de ahora, ¿no? De la actualidad, como la IA puede ser. Entonces, es muy gracioso porque a mí el título se me ocurrió porque mucha gente siempre me decía, pues pregúntale a la IA, como si fuera la solución de todo, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué no mejor pregunto a Sarah Connor? Y cuando hablabas precisamente de que las canciones tienen que dejar ese pozo de, digamos, esperanza, Sí. ahí se me viene la idea de la lucidez de la derrota. Y en la lucidez de la derrota yo, aunque hablaremos también después, siempre recurro a las canciones de José Ignacio Lapido, con quien curiosamente has compuesto dos de las canciones de este álbum. Entonces ese Sí. halo de la derrota, pero siempre desde el punto de la lucidez y ese pozo de canciones, creo que evidentemente es súper importante. Totalmente. Bueno, además yo es que una persona muy fácil de trabajar desde mi punto de vista, claro, cada uno escribe de una manera u otra, pero yo me siento muy identificada con las canciones de José Ignacio Lapido y creo que tiene una forma de escribir bastante similar en la que no me siento rara cantando, ¿no? Lo que él ha podido escribir. Entonces fue maravilloso porque en un principio lo
lo planteamos como, oye, ¿y si hacemos algo juntos? Pero no sabíamos lo que iba a pasar, si íbamos a hacer una canción entera, si yo iba a escribir una parte tal, y al final han salido 2, ¿no? Que dices, joder, íbamos a hacer una cosa y al final han salido 2 cosas, porque yo tenía un tema ahí medio a hacer tal, y le decía, yo es que te lo juro que hay temas que me estaban saliendo últimamente que me recordaban un montón a sus canciones y a 091. No sé si por inspiración así inconsciente realmente, ¿no? Entonces se las pasaba y él me sugería cosas de la letra tal, y ha sido tan fácil trabajar con José Ignacio que hasta hubo un día que de repente es lo que me sorprendió, ¿no? Oye, tengo una canción y creo que te la voy a regalar así directamente, y me quedé flipando, porque además yo ya tenía las 10 canciones del disco y cuando me propuso este tema, dije, ostras, yo tenía ya el disco cerrado, digo, pero es que no puedo negar no grabar este tema, que es además increíblemente no parecido, pero tiene una coherencia con este disco bastante grande, sin que él hubiera escuchado nada. O sea, yo no le había pasado las canciones ni nada. Entonces dije, creo que este tema tiene que estar en este disco. O sea, no va a ser un single aparte ni nada. Y fue muy bonito porque realmente creo que es la primera vez que me regalan un tema, o sea, que un autor con este peso, porque para mí es muy grande. José Ignacio Lapido como escritor es de los mejores escritores de este país. Si no puedo decir el máximo porque no me gusta aquí generalizar. O sea, sí que me parece de los mejores escritores de canciones y de rock, obviamente, pero que me regalara un tema me parece un honor tan grande que no, vamos, ya te digo, estoy súper agradecida con José Ignacio. Que José Ignacio Lapido te regale una canción. Sí. En el primer episodio de esta temporada, precisamente, que tuvimos a Quique González, y le dije, me permití decirle, a ver, mira, yo soy de los que he crecido con tus canciones, Claro. y para mí de los 3 grandes escritores en castellano Quique. de este país, para mí estaba, le dije, Lapido, Berrio y tú. Sí, Evidentemente hay muchísima gente que hace tremendas canciones, pero Total. en cuanto a la letra y a hacer las canciones, y Lapido, evidentemente, Yo creo que ese es un referente absoluto. Absolutamente, de la anterior generación, justo los que has dicho, me parece. Sí. O sea, Quique González ha sido para mí una referencia absoluta y a la hora de escribir también. Mm. Y bueno, y también podría decir, Jorge Ilegal también me gusta mucho cómo escribe, tiene También. otra forma de escribir, ¿no? Y también Los Enemigos, o sea, obviamente. Sí, es bueno. que hay muy buenos escritores, sobre todo de la generación José anterior. Le, Ahora evidentemente, José L. Santiago es buenísimo es y increíble. me inspira mogollón para escribir también. Y hay bastantes más, pero es verdad que los 3 que has dicho, o sea, Sí. son bastante importantes. Haciendo canciones y la letra, y a dónde llegan. Sí. Y además creo que confluyen en eso que hablabas tú, de esa luz de esperanza, pero la lucidez de la derrota, ¿no? Eso es. De seguir adelante ahí con lo que lleves, y hay que sacar el día, ¿sabes? Esto. Yo me siento muy identificada con hay esa que forma de sacarlo. escribir. Es verdad que siempre tengo mi sentido crítico a la hora de ver las cosas, pero siempre dejo ahí un poco de luz, porque si no es para cortarse las venas, ¿no? Además, la música también está para eso. Sí, un poco. absolutamente, absolutamente. Pues estaba yo aquí haciendo memoria, y yo creo que de las canciones que más he escuchado en este último mes, mientras iba paseando, etcétera, creo que ha sido la versión que tienes con José Ignacio Lapido que fue del siglo XX. Para mí Sí. esa canción es una patada Es increíble. tremenda, esa versión, o sea, esa canción de 091, pero la versión que hacéis vosotros dos, Sí. y a dónde os la lleváis precisamente, y es ese regreso, lo que hablabas, entre el pasado y el presente, porque Sí. claro, se mencionan cosas que a la Bueno. generación de ahora a lo mejor le Claro. resultan como tal, para los que somos de cierta generación en particular, y Claro, esa se canción siente es más una identificada, es esa verdad. canción es una barbaridad. Es que además el siglo Ese XX, directo. que al final también es un poco, ¿no? A dónde me llevo algunas canciones de mi disco al siglo XX, que recuerdo cosas del otro siglo, pero sí que es verdad que da mucha nostalgia. Y luego aparte hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando la escuché, esta canción de 091, lo primero que dije es, esto es Bob Dylan. Y yo, claro, es mi padre musical, entonces me acuerdo que la primera vez que cogí la guitarra y toqué, que fue del siglo XX, fue con acústica y le di ese rollo folky y la grabé y la escuché en 091, y curiosamente yo ahí todavía no conocía a José Ignacio personalmente. Me contestó José Ignacio y dijo, así es como la compuse yo y así es como la tenía planteada. Con la En plan acústica. rollo dilaniano, ¿no? Y me quedé alucinando. Digo, joder, pues al final sí que he dado en el clavo, ¿eh? O sea, Pues- iba por ahí los tiros. Lo que pasa que al final, obviamente, pues la producen como 091, con esa electricidad, esa banda de Claro, rock, tal. exactamente. Y yo creo que eso también hizo mucho match, ¿no? El rollo de que
yo creo que tenemos muchas cosas en común, aunque sea de otra generación, tenemos muchas cosas en común. Eso es lo que veo. Y hay muchísimas canciones de Lapido, luego después en sus conciertos en directo. Claro, él cuando va con la banda, es verdad que tiene ese sonido A091, pero a mí me gusta muchísimo el Lapido de sus canciones en acústico. Sí. Hay muchísimas versiones en YouTube, le vi hace un añito y medio aproximadamente aquí en la Galileo, le pude ver un concierto espectacular, él solo con la guitarra, o Ya cuando ves. va con Raúl al teclado, es increíble. Entonces, ese punto ahí acústico, Sí. y hay muchísimos arpegios y muchísimas cosas que con la acústica son increíbles. No, es maravilloso. Es verdad que él, como solista, también es maravilloso. Sí. Bueno, estamos hablando y acabamos de abrir muchísimas cosas interesantes a las que iremos recurriendo. Estamos hablando de hacer canciones. La vuelta de tuerca que hay en este álbum, fundamentalmente, hay muchísima evolución, hay muchísimas cosas de rock americano, pero hay muchísimas cosas en las que creo que evolucionas, y hay muchísimo clásico, pero sobre todo hay una vuelta de tuerca para mí, amante de las canciones en castellano además, Sí. que es que de repente haces todas las canciones en castellano. A la hora de hacer canciones, ¿qué Sí. diferencia fundamental cuando haces canciones en inglés o haces canciones en castellano? ¿Qué has tenido que trabajar principalmente? Pues ¿O a qué le has querido dar importancia? Es una pregunta interesante porque la verdad que sí que hay bastante tela de lo que hablar en este tema, ¿eh? Lo de, sobre todo cuando empiezas en inglés, porque yo realmente cuando empecé en inglés no por lo típico que piensa la gente de llegar a más gente o por vergüenza de taparme, no. Realmente yo empecé en inglés porque la música que más escucho y que más escuchaba antes, incluso cuando era pequeña en casa, era música en inglés. Y vengo pues de padres musicales americanos o británicos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que me salía era con ese tipo de cadencia, melodía, tal, o estilo, que es verdad que me costaba mucho encajarlo en castellano, eso es verdad. O sea, es que me costaba, incluso me veía rara cantando, o sea, adaptando una letra y tal. Y me acomodé mucho en el inglés porque además vivía fuera en Londres, pensaba en inglés, hablaba en inglés, era como medio bilingüe ya. Y me acomodé mucho en el inglés. Pero ¿qué pasa? Que una vez que vuelvo aquí y ya vivo en España, giro con artistas nacionales, no sé qué, ya me empieza a parecer antinatural. Y cada vez me está costando más. Se me va olvidando. También las cosas cuando no las practicas se olvidan. Sí. Siempre te queda algo, pero ya me estaba empezando a parecer antinatural también salir de gira. Por ejemplo, en el 2018 salí de gira con Loquillo como telonera y también salía como colaboradora. Salía a cantar con él, salía a cantar un tema suyo, Cruzando el Paraíso. Y me veía muchísima gente. Y yo decía, qué pena, digo, porque todas las canciones que canto son en inglés y la gente le gusta la melodía y baila y tal, pero no entiende lo que estoy diciendo. Y a mí me parece de vital importancia lo que digo. Porque al final vengo, pues lo que te digo, de poetas, de gente con la que tiene un mensaje en las canciones, ¿no? Entonces me daba rabia. Y en esa época fue cuando ya empecé a lanzarme a la piscina y decir, voy a hacer primero versiones. Y fue cuando hice la de Héroes del Silencio, hizo la de 091 y tal, para que la gente ya... Y yo me fuera acostumbrando a mi voz en español, porque digo, ¡buah!, me sonaba rara, ¿no? Entonces, poco a poco así, con colaboraciones que hacía también con artistas y tal, me fui acostumbrando a mi voz. Y no es nada fácil cuando pasas del inglés al castellano, no es al revés, ¿eh? Porque no lo he hecho, pero no es nada fácil porque te encuentras con un montón de trabas a la hora de escribir. La métrica en español es bastante más complicada. O sea, yo digo, ole por esa gente que escribe en castellano, porque creo que es muchísimo más difícil que escribir en inglés. Pero 1000 veces, por el rollo que te digo, las acentuaciones, la métrica es mucho más larga. Para decir lo mismo tienes que decirlo de una manera diferente porque te sale una frase enorme, entonces no la adaptas a la métrica, ¿sabes? Antes podía decir mucho en una frase y ahora tengo que distribuirlo en diferentes o sea, pero es una maravilla porque una vez que consigues dar ese paso, se te abre un universo con el español. O sea, tenemos una riqueza y además que a mí antes me gustaba escribir poesía, que es verdad que es otra cosa, porque no es lo mismo que tener que adaptarlo a una melodía, o sea, hacerle el encaje ahí, que casi es un trabajo artesanal. Sí, sí. Te lo juro. O sea, es artesanal total. Es algo... Sí, sí. Y entonces, una vez conseguí eso y conseguí encontrarme a gusto, porque creo que este disco es ya el paso de decir, ahora sí soy escritora de canciones en mi idioma. O sea, es verdad que me ha costado siempre, pues lo típico, ¿no? Que te sientes como un poco
el síndrome del impostor de, no sé yo si esto me convence. También soy muy autocrítica, ¿eh? Y también con letras de otros también soy bastante tal. Entonces, hasta este disco no me he sentido yo verdaderamente como una escritora de canciones en mi idioma, y creo que estoy súper orgullosa y tenía muchísimas ganas ya de sacarlo a la luz porque ya veo qué es lo que yo quiero, ¿no? Es cómo lo quiero contar, con las palabras que lo quiero contar. Y ha sido un trabajo largo, ¿eh? O sea, porque realmente te digo que fue desde el 2018 que empecé a escribir en castellano, y luego hice el Felina, que tiene bastantes canciones ya, bueno, de hecho son todas en español. Pero ahora ya sí que puedo decir, ya está. Esto es mi primer disco real que me siento yo como... Esto es Nat Simmons. De verdad, o sea, sin etiquetas de decir, eres americana, eres country, eres tal, eres cual, o escribes en inglés. No, esto es Nat Simmons. Sí, yo. Qué bien. Estabas hablando precisamente, y eso que decías de que de repente el castellano te abre ese universo, y has mencionado lo de la poesía, y me estaba recordando, Cristina Rosenbinge me encanta. Decía en una entrevista que una canción en inglés está bien, y cuando escribía en inglés, pero claro, de repente se dio cuenta, y a mí me ocurre, por ejemplo, que el castellano tiene tanto para decir. Ya ves. Como para cuando recibes. Jugar con las segundas, con las terceras intenciones de una misma palabra. Sí. Que eso lo hace muchísimo, pues eso, maestros como Quique o Lapido. Jugar con esas segundas, terceras intenciones. Y yo al menos escuchando una canción en inglés soy completamente incapaz de pillarle esa segunda, esa tercera intención. Y el castellano, ese lenguaje es tan sumamente rico. A mí me parece increíble. O sea, te digo que ya no hay... Bueno, a ver... ¿Compondré algún tema en inglés en el futuro? Probablemente, porque puede haber colaboraciones, puede haber tal, pero yo ahora mismo me siento tan cómoda que es verdad que he visto que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y muchas veces me decían, no, pero bueno, es verdad que no puedes abandonar el rollo en inglés porque además te abre puertas, y yo, pero es que yo no hago nada de una manera forzada, o sea, y además ha visto que me ha costado lo mío, ¿no? Pero incluso, fíjate, diciendo, no, ya no puedo componer en inglés porque ya no me siento a gusto con este idioma, porque ya no me sale natural, ¿no? Pero sí que es verdad, además es que Cristina Rosenbinge me parece brutal también como compositora, me parece maravillosa, y luego aparte he leído su libro que habla de la composición, y las últimas páginas son una maravilla, porque es que además te lo explica tan bien, eso, cómo trabaja las letras, cómo escribe, y todo lo que dices tú de las interpretaciones de cuando alguien... A mí eso me gusta mucho, por eso el título, ¿no? Dejarlo abierto a la interpretación de cada uno, ¿sabes? En plan, bueno, pues pregúntale a Sarah Connor, que cada uno se haga una idea de lo que puede significar ese título. Y hemos hablado antes de que tus inicios fueron haciendo esas canciones de Dylan, y que después te has llevado algunas versiones al folk y todo esto. Cuéntanos ese momento en el que decides, voy a aprender a tocar todas las canciones de Dylan, ¿sabes? O sea, todas. Me volví loca, sí, me cojo la guitarra, venga, pum. Pero además es que es una cosa que me pasó en una época determinada de mi vida, porque yo creo que hay momentos que todo cuadra, ¿no? Es como una alineación de planetas, y yo tuve esa alineación de planetas en ese momento de mi vida, en el que, bueno, pues era todavía muy joven, venía del mundo de, pues lo que te digo, me gusta mucho el mundo de la poesía, la generación del 27, también me gusta mucho pues la reivindicación social, y de repente me encontré con el documental de Bob Dylan, y aparte vengo del rollo folky porque mis padres me han puesto toda mi vida música americana en los 70, los 60, entonces fue como una bomba, ¿no? Cuando conocí a Dylan fue como todo junto en una persona, y ya no solo las canciones, me llamó mucho la atención pues todo lo que le rodeaba, o sea, de su vida, el contexto histórico en el que vivía, el Greenwich Village, los cantautores que había alrededor, ¿no? Y cómo él contaba y cómo fue la voz de una generación. Entonces, para mí fue una inspiración tan bestia que desde el momento que vi el documental de Scorsese dije, me voy a coger ahora mismo la guitarra, que yo me sabía pues mis acordes desde pequeña, que mi padre me enseñó los Beatles y tal, y voy a aprenderme todas las canciones, y menos mal que es Bob Dylan. ¿Sabes? Que son 4 acordes, porque imagínate que me da, yo qué sé. Fueron una cosa así más... como muy rebuscada, pero... Lo que digo siempre, son 4 acordes, pero hay que bueno, saber manejarlos. Hay que saber manejarlos, ¿sabes? Sí, porque además tiene una cadencia y una manera, tiene una rítmica ahí con la acústica que es brutal, y luego después de eso aprendí a arpegiar y me compré una armónica y todo. O sea, imagínate lo fuerte que me dio, ¿eh?
muy fuerte. Bueno, eso es importante. Y estábamos hablando de Dylan y estabas hablando de poesía. Después hablaremos Sí. de poesía porque aquí somos muy, muy, muy aficionados Si a además la hablando de poesía Generación del 27, Granada, José Ignacio Lapido... y a la Lorca, literatura. ¿no? Vamos ahí como hilando cosas. Yo soy muy de la generación del 50, me gusta muchísimo. Vale, esa es buena también, ¿eh? Los que fueron niños y niñas en Sí. la guerra civil, y ahí tenemos a los Alfonso Costa Freda, Sí. los Ángel González, y a mí particularmente tanto Carmen Martín Gaite como Ujú. hay una escritora que se llama Francisca Aguirre, Sí. y me encanta. Brutal. Y esa generación es especialmente, pero vamos, Luego me recomiendas algún libro, ¿eh? cualquier forma de poesía, a quien te vamos a pedir una recomendación es a ti, por supuesto, así que... Pero estábamos hablando de Dylan y de poesía y me he acordado que uno de los libros que me he leído este año ha sido el de Joan Baez, el de las poesías de Joan Sí. Baez, el de Saca a mi madre a bailar. Y precisamente Joan Baez hizo también muchísimas canciones, es que esa época Sí. y esas poesías, ese folk, es increíble. Y estabas hablando antes, decíamos de que de repente llegas de las canciones en inglés y las canciones en castellano y el cambio de letras y, bueno, ¿cómo llegas de Natalia García a Nat Simons? Cuéntanos esa historia que es... Bueno, la historia Creo que es muy, muy graciosa. interesante, Es muy chula. interesante, sí, porque realmente ahí todavía estaba pues jugando con las canciones, ¿no? Pero realmente de una manera privada. O sea, yo todavía no había hecho un concierto, ni siquiera había puesto nada en internet, o sea, en mi casa, tal, componiendo. Y recuerdo, pues de repente un día me encontré con un cómic de un gato, que es el dueño es Simón, ¿no? Por eso se llama Simon's Cat. Y me acuerdo que vi la tipografía así en rojo, con unas letras y tal, y dije, Dios, o sea, de esto como una señal de la vida, ¿no? Ujú. De este nombre tiene que ser tuyo. Porque además a mí toda mi vida me habían llamado Nat. Entonces yo decía, bueno, al principio yo decía Cat Simons, digo, bueno, tenía ahí pues la cosa de Cat Power, ¿no? Que me gusta mucho también, y decía, bueno, no voy a copiar el nombre Cat, ¿no? Entonces dije, pues es que es perfecto, Nat. Digo, ¿por qué no me llamo eso, Nat Simons? Bueno, en realidad yo digo Simons porque me gusta más cómo suena, pero la gente al leerlo con una M es Simons, pero a mí me gusta mucho más Simons. Pero con dos M's no me gusta. Además, que sí, que soy fan de los Kiss, pero no quiero ser la sobrina de Gene Simmons, ¿sabes lo que te digo, no? Y entonces a partir de ahí me apropié del nombre Ujú. y ya se construyó como una especie, lo que te digo, sin todavía haber tocado ni nada, me construía ahí como una especie de personaje. Me acuerdo que tenía a mi hermana en casa, que mi hermana pequeña, me hizo unas fotos ahí con las Ray-Ban, Wow. me hizo un montaje ya, empecé a ser, pues eso, Nat Simons. Fue muy fuerte eso, ¿eh? Qué guay, qué bien. Las historias de los gatos siempre me persiguen, ¿eh? ¿Sí, no? Curiosamente, sí. Estábamos escuchando la primera canción, el primer adelanto de Pregúntale a Sarah Connor, y si te apetece, vamos a ir hablando un poquito de la producción y de las canciones y seguiremos hablando un poco de todo. Estábamos escuchando DeLorean. Bueno, es un sonido espectacular, pero a nosotros lo que nos gusta es el trasfondo y esa historia, evidentemente, DeLorean, ¿dónde nos quieres llevar? Y ayer ha subido además a Instagram precisamente una story de que de repente han contactado a partir de escuchar la canción, Sí. de repente ha contactado un señor con un DeLorean de aquí de Madrid. Cuéntanos, ¿dónde nos quieres llevar precisamente con ese DeLorean? Bueno, hay una cosa que leí hace un tiempo y que me llamó mucho la atención, porque yo siempre he sido muy nostálgica, que yo sé que es una cosa que... de hecho, yo creo que este disco ha sido como mi terapia para dejar de ser nostálgica. Wow, Sí. mira. Y valorar el presente, ¿no? Como en la película esta de Woody Allen, de valora el presente, que también mola, porque a lo mejor la gente del futuro dirá, jo, yo quiero vivir en el 2025, ¿sabes? Entonces, sí que siempre he sido muy nostálgica y una vez leí una frase que me llamó mucho la atención y era lo que quería reflejar yo en esta canción. Y es que el sentimiento de nostalgia es una mezcla de alegría y tristeza a la vez. Y es una cosa que pocas cosas te la dan, ¿no? Que es esa alegría de recordar el pasado y de recuerdos bonitos, pero a la vez tiene esa cosa agridulce y triste de decir, no voy a volver nunca a ello. ¿Sabes? Incluso cuando vuelves a un lugar donde has sido feliz ya no... Ya No eso- es igual, no- al no es final has igual, cambiado. No es igual, claro, nunca vuelvas a un lugar que has sido feliz, ¿no? Como decía Sabina. Entonces, yo creo que es un poco ese sentimiento de nostalgia y es lo que quiero expresar en esta canción, cómo
es verdad que no tenemos un DeLorean real, ¿no? Como el Regreso al Futuro para ir al pasado, pero sí que tenemos ciertas cosas como las canciones que nos hacen regresar a un momento concreto. O imagínate, pues lo típico que hace un montón que no escuchas una canción desde hace 20 años, o vete tú a saber, ¿no? Desde que eras pequeño, y te la pones y de repente te llevan al sentimiento, a la emoción, a todo ese momento. Y a mí me parece como tener un DeLorean, por eso quise crear este tema. Es que además las canciones donde nos suelen llevar, o sea, yo creo que sí nos salvan las canciones, como hablamos en este podcast, precisamente por el momento al que nos llevan. Claro. Hay determinado momento, a lo mejor no es ni la canción que tú a lo mejor más de producción o de no sé qué, no, sino es una canción que te lleva porque a lo mejor no es la que más, pero es la que te lleva a ese determinado momento. Eso es que es eso, y ahí, ya te digo, hay cosas que nos marcan en determinados momentos de nuestra vida y la música es una de ellas, ¿no? Y también los perfumes, puede ser, ¿no? Que huelas un perfume y te lleve a alguien o a un recuerdo, a un momento determinado, y yo creo que la música es lo mismo. Y no sé si con el resto del arte, pero yo sé que la música es algo que te conecta emocionalmente y tiene mucho poder. También a nivel pues de psicología, ¿no? O sea, yo creo que ayuda. Yo creo que le damos bastante poca importancia, mucha menos o sea, incluso hay tratamientos para gente que está enferma, ¿no? Con la música, todo eso, yo creo que el estado de ánimo también te lo puede mejorar. A mí me ha pasado, ¿no? Que un día malo me pongo una canción que me sube el ánimo y de repente se me olvidan los problemas. Entonces yo creo que la música tiene mucho poder. Uh-huh. Y si cogiéramos ese DeLorean ahora, ¿cuál sería la canción a la que te apetecería ir? Ahora, una canción a la que irías. O una canción con la que has estado en bucle en los últimos tiempos, una canción que te haya salvado. Pues hay una canción que me estoy poniendo últimamente mucho, que es... no recuerdo o sea, la banda, pues, la de There She Goes. La de There She Goes, There She Goes. Me da una nostalgia esa canción. Y fíjate que es una canción... Bueno, me recuerda un poco a la adolescencia porque salía en alguna película y tal. Y no sé por qué ahora me ha dado como un bucle. Y luego también hay una canción que me recuerda mucho a mi pasado y yo creo que también me ha inspirado mucho en ella, que es Summer of '69, de Bryan Adams. Y me recuerda mucho a cuando yo era pequeña, a los 90, todo eso. Y entonces también me ha inspirado mucho en ese rollo, ¿sabes? Como guitarrero, que tiene esa cosa un poco power pop, de canciones de una época determinada de mi vida, ¿no? Sí, tiene un poco todo eso. Y por eso te lo quería contar, lo de Summer of '69, que además tuve la canción anterior que saqué, que es una versión de los White Hearts, uh-huh. Es también una canción que ya daba pie un poco a esa nostalgia, y yo creo que también para que la gente viera hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde iba encaminada. Es una canción súper nostálgica en la que voy mencionando un montón de grupos y que tiene una cosa muy de Summer of '69. Lo que pasa que mi canción se llama Verano del 96. Ahí le di la vuelta, ¿no? Y en vez del 69 digo, pues me lo llevo a mi terreno, al 96, que era cuando yo era pequeña. Es que esa canción, además, la de Summer of '69, es de las que a mí me gusta denominar como las canciones de pelea, canciones de reyerta. O sea, canciones en cierto modo de las que te la pones y es como... Hay que salir a pelear, lo que decíamos antes. Esto hay que sacarlo adelante, ¿no? Es ese sentimiento de inspiración y de barrio, quizás, en cierto modo, esa lucha. A mí me gustan mucho las canciones que son como cañeras, pero tienen como así esa cosilla de nostalgia que te dan ahí, ¿no? Como el corazón. Que te parten el corazón, pero a la vez tienen fuerza, tienen garra. Y, por ejemplo, la de Sheryl Crow, que me parece de mis canciones favoritas, que es la de If It Makes You Happy, uh-huh. Tiene esa cosa que te digo, como de épica, es muy rockera, tiene un rollo así muy estoniano, pero luego el estribillo te da como una cosa ahí de nostalgia y de... ¿Sabes? Que te parte en dos. Ese es el tipo de canción que ahora cogería el DeLorean y volvería ahí, ¿no? Pues continuamos escuchando tus canciones. Y seguimos hablando genial. De libros y de la producción. T-Rex ya se cae en tu red.
escuchando Alain Delon y si quieres hablamos un poco de la producción del disco. Yo he encontrado versos a lo largo del álbum que me han encantado y que me apetecería, voy a decirte el verso, y aunque a lo mejor esté fuera incluso de la contextualización de la canción, es como yo te voy a lanzar ese verso y lo comentas hacia donde te lo quieras llevar. Vale. Por ejemplo, uno de los versos que me ha gustado es: esa canción me hizo volver. Muy probablemente de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando, de cómo una canción te puede llevar a ya no solo un momento el recuerdo visual, ¿no? Sino la sensación, la emoción, incluso si fuiste muy feliz, pues o sea, recuperar esa felicidad. O yo he llegado a tener momentos de sentirme justo como en ese momento, o sea, a lo mejor de hace 20 años, lo que te digo, o sea, ostras, ha sido por un instante, a lo mejor por un microsegundo, pero lo he sentido. Y eso es como de repente viajar en un DeLorean, ¿no? Otro verso es: y no tenía miedo de ser yo. Eso es curioso porque no sé si a ti te pasa, pero según te vas haciendo mayor, vas teniendo más miedos, vas teniendo cosas... O sea, yo de pequeña no tenía miedo a nada. Y luego vas haciéndote mayor y todo te preocupa, todo es un horror, todo es un problema, ¿no? Es como no vives el momento, lo que decía yo de vive el momento. Y cuando eres niño, no. Cuando eres niño estás viviendo todo el rato, no piensas el pasado, en el presente. O sea, estás viviendo en el presente total. Ni en el futuro ni en el pasado. Entonces, quería hacer un poco alusión a eso, a cómo cuando te vuelves mayor... o sea, tú de pequeño juegas a ser mayor y te gusta. ¿Por qué cuando eres mayor ya no te gusta, no? Entonces quería un poco hacer esa... Yo creo que no sé quién se sentiría identificado, pero vamos, yo... Sí. Es lo que me pasa, que es importante seguir jugando. Sí. Es importante que con el paso del tiempo perder un poco... Y no tener miedos, ¿no? No tener tanto miedo a todo. Es verdad que se van asumiendo miedos, pero también es verdad que yo creo que cruzas una línea y a lo mejor en la que ya dices, chico, pues aquí hay que jugar. Sí. Porque realmente te das cuenta, pues eso, de lo que mencionábamos antes, ese verso, ¿sabes? Yo me di cuenta de Jaime Gil de Viedma. Sí, al que mencionabas tú antes, es verdad que la vida va en estaba serio. Intentando acordarme del libro que me leí hace poco, el de Volver, y me encantó. Es que me gustaba cómo escribe bastante. Jaime Gil de Viedma me gusta bastante. Que no es de Generación del 27, es la del 50, pero mola mucho cómo escribe también. Y me di cuenta, fíjate, viendo un vídeo de cuando era pequeña, lo vi con mi hermana, curiosamente, estábamos las dos, y nos veíamos las dos de pequeñas y decíamos, ¿cuándo hemos dejado de ser nosotras? Pues claro, jugábamos, no teníamos vergüenza ninguna, teníamos muchísimo rollazo y decíamos, joder, qué rollo teníamos, ¿no? De pequeñas decíamos, claro, no tenías filtro. Entonces, en ese momento nos hizo un clic así en la cabeza y dijimos, nunca más. O sea, ahora vamos a empezar a jugar otra vez. Hay que volver ahí. Ahí, eso es lo que... Cogemos el DeLorean y volvemos. Esas niñas, esas chicas, ¿sabes? Sí, sí. Qué guay. Pues otro de los versos, que yo creo que está muy relacionado con esto, en el que dices, querrían callarme y yo lo que quiero es gritar la verdad. Sí. Bueno, esa es una canción que además yo la escribí como un poco como un himno generacional, bueno, algo así, ¿no? O sea, no tan pretencioso, pero sí que para mí, porque al final ha sido un disco muy, lo que te digo, terapia de pues eso, afrontar la realidad, cosas que... De alguna manera yo me he sentido decepcionada, ¿no? Al llegar a la edad adulta y decir, todo lo que yo quería cumplir con una edad no he podido, porque es la verdad, o sea, es así de crudo, ¿no? Yo me imaginaba a lo mejor cuando tenía 12, 13 años cómo sería con la edad que tengo y creía que iba a conseguir muchas más cosas. Pero yo creo que es una cosa generalizada, no solo me pasa a mí, lo veo en mucha gente alrededor, de cómo... no tenemos esa cosa, ¿no? De decir, o sea, sueños que teníamos nos han cumplido o no sé, un montón de cosas. Entonces, también veo a la gente muy dormida y veo que se preocupan por cosas que son banales o no sé, y me da mucha rabia eso, ver como una generación dormida que no grita, no habla, no se expone los miedos otra vez, ¿no? Tener miedo a decir cosas o a ser alguien y se quedan ahí como... Entonces... esa canción la escribí un poco por eso, por esa frustración de decir, pues a mí me apetece gritar y de contarlo, ¿sabes lo que te digo? Así, porque al final la vida solo es una, entonces por eso escribí ese tema.
Y el último, de los que destacaremos aquí, me pareció increíble este verso en el que dices: confundí sus luces con sueños por llegar. Ah, mira. Eso habla de Madrid, obviamente, ¿no? Sí. Pues sí, joder, esa canción es curiosa porque es como un duelo, ¿no? Habla de un duelo de perder pues una persona importante de tu vida, y también habla mucho de esa decepción. Es que al final es un disco, lo que te digo, de afrontar cosas, pero siempre dejo ahí además te darás cuenta, ¿no? Porque son frases muy crudas, como esa, ¿no? De cómo llegas a Madrid, te imaginas una historia pues, que va a pasar y luego no pasa, y tienes ese amor-odio con la ciudad que te da muchas cosas buenas, pero también te da bastantes hostias en la cara constantemente. Yo creo que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Y es como, bueno, está esto así, pero también al final siempre dejo esa cosa de luz, ¿no? En esa canción concretamente, que es la más psicodélica del disco, sí que me encierro como en una especie de ensoñación en la que digo, pues bueno, tendré que, pues eso, ver lo de la flor, ¿no? Cuando habla o sea, cuando habla de te veo en una flor, o lo de la nieve en el desierto, que son como metáforas bastante fuertes, ¿no? Pero es lo que te digo, al final no llega a ser negativo del todo. O sea, hablo desde cómo también me encierro yo, o sea, cómo me salvan las canciones, que es justo lo que estábamos hablando, cómo me salvan las canciones, cómo me salvo en la música, cómo es mi refugio. Y desde muy al principio, o sea, cuando saqué el primer disco ya hablaba de eso, que Home on High, que es el título de mi primer disco, habla de una casa en las alturas. Esa casa en las alturas es las canciones, o sea, son las canciones. Es como me refugio en una casa en la que nada me puede tocar, y eso es componer, eso es coger la guitarra, eso es escuchar música, y al final todo va a lo mismo, si te das cuenta. Pues estamos en precisamente pues en salvados por las canciones. Claro, o sea, es que es lo que a mí me ha salvado siempre. O sea, es verdad que es un tópico, ¿no? El te salvan las canciones, pero es que a mí que realmente a día de hoy, te lo digo, es lo único que me mantiene un poco a flote a nivel mental. O sea, para mí es como mi salvavidas a nivel... Como no tomo pastillas ni nada para la depresión, que además habla una canción de eso, ni pastillas para la depresión, ¿no? Y para mí las pastillas, los antidepresivos son las canciones, de verdad te lo digo, porque es lo único que me mantiene un poco cuerda. El coger la guitarra y soltar todo y decir, pues aquí está, ¿no? Y es así, es como me mantengo. Y también nos ahorramos muchísimas visitas a la psicóloga, sí. Nos la ahorramos haciendo canciones. Bueno, de hecho te voy a contar una anécdota muy graciosa con la psicóloga. Yo fui una vez al psicólogo y me acuerdo que fui yo creo que a lo mejor fui dos días fui. Pero es que lo entendí también porque yo creo que o muy buena psicóloga o que yo entendí muy bien el mensaje, porque me dice, a ver, pero tú eres compositora, eres cantautora, ¿no? Y compones, y digo, sí, tal. Y decía, entonces, ¿para qué quieres estar siempre feliz? Y dice, entonces no escribirías nada. Y digo, joder, pues tiene toda la razón. A lo mejor necesito ese altibajo, ¿no? Esa cosa de ver las cosas a veces mal para luego lo bueno valorarlo más. Y lo entendí muy rápido, ¿eh? Es decir, pues es verdad que es imposible siempre estar feliz. De hecho, eso es hasta un poco tóxico, esa cosa de felicidad constante, tal, ¿no? O sea, hay que verlo. Las cosas no son ni blancas ni negras. Aquí hay muchos contrastes, hay muchos tonos de gris y de colores y tal, y yo es como intento ver la vida, así. Y por eso las canciones me salen así. Pues empezamos a hablar ahora de la parte de las canciones, de la producción musical. Cuéntanos ese viaje a Nashville, bueno, y háblanos de esa historia, porque claro, grabar en Nashville es increíble, pero ese reencuentro con Alex Muñoz, 7 años después, ese concierto de Nick Lane, lo que publicabas hace poquito. Sí, eso fue increíble. Cuéntanos, por favor, o sea, cómo es ese viaje, ya solamente a Nashville, sino ese viaje a lo largo de la vida, porque son 7 años, un reencuentro. ¿Te crees que de repente algo ya ha terminado, pero no, de repente va a empezar y va a empezar increíble de una forma brutal? O sea, yo no me lo esperaba. Cuéntanos, por favor, esto. Lo de Alex fue curioso porque es verdad que en su día, en el 2016 fue cuando fui a ver a Nicky Lane, creo, fue en ese año, yo estaba
preparando mi segundo disco, que es Lights, que al final lo produjo Gary Louris, de los Jayhawks. Y al final yo creo, o sea, cuando lo ves las cosas con perspectiva, dices que a lo mejor tenía que ser así, ¿no? O sea, tampoco creo en el destino del todo, pero a veces te hace dudar, ¿eh? Es decir, a lo mejor que tenían que ser las cosas así. El segundo disco lo tenía que producir Gary Louris, pero yo fui directamente a Alex en ese concierto de Nicky Lane, porque además, aparte que soy súper fan de Nicky Lane y me inspira mogollón, él era guitarrista, había producido también un disco de Margo Price, que ahora es súper grande. En esa época todavía estaba empezando ella. Y yo pues dije, bueno, voy a hablar con este chico, tal, que además él es de Madrid, aunque vive desde hace ya 15 años en Nashville, o sea, realmente es medio yankee, o sea, ya te digo que las costumbres realmente, a mí se me olvida de que es de aquí, porque tiene costumbres de allí, es muy americano, y el sentido también de producir, de tocar, todo, ¿no? Y entonces, recuerdo que en esa época fue curioso porque me dijo, sí, tal, bueno, ya hablamos, y pues tiempo después me di cuenta que, claro, no me había contestado porque cayó enfermo, pero muy enfermo, o sea, se quedó aquí, le operaron, tal, y perdí el contacto. Luego me fui encontrando con él durante pues, estos últimos años, fui a ver otra vez a Nicky Lane en Estados Unidos, justo cuando estaba grabando el disco yo, pero no llegamos a hablar nunca más del tema. Y un día fue curioso porque yo estaba ya preparando este disco, tenía bastantes canciones y tal, y de repente recibí un mensaje, pues que fue bastante fuerte, ¿no? Y era de Alex, estoy en Madrid, ¿podemos quedar? Tal, y yo, ostras, Alex, tal. Y entonces quedé con él y fue bueno, me dio como un escalofrío por todo el cuerpo cuando cuando de repente estaba ahí sentado en la cafetería y me enseñó mi mensaje del 2016. Claro, digo, pero a ver, esto es como, eso es, mira, DeLorean total, ¿eh? O sea, de repente me lo encuentro además sin contestar y me dio como una cosa, ¿no? Y me dice, mira, no sé si es tarde todavía, pero puedo producirte ya el disco si quieres. Y yo, venga. Además, justo perfecto, porque ya tenía las canciones y era lista para irme a Nashville a grabar. A grabar. Sí. ¿Y qué aspectos de la producción has, digamos, conseguido trabajar con Alex y allí en Nashville? Aunque tenemos la figura de Jackie Quinn también, que es increíble, pero además son dos conceptos como diferentes incluso, y sin embargo llegan a combinar. ¿Qué es lo que buscas en esa combinación? Y un trabajo que me parece muy, muy ambicioso. Sí. Con las canciones de Lapido que hablábamos antes, pero es que además tenemos las colaboraciones de Jairo Zabala de Pedro, de Mikel Erenchun. Claro, total. Tenemos la colaboración de Marina Iniesta, también está de Marina, Repion también. Los coros. De repente, cuando de repente recibes ese mensaje de Alex, ¿qué dices? Pues la producción tiene que ir hacia acá. ¿Y qué te encuentras luego con Alex y con...? Sí, con Alex hablé... ¿Qué abordas allí en la producción, allí en Nashville? Bueno, trabajamos un poco antes aquí en Madrid la preproducción, que eso sí nos gusta trabajarlo. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar la preproducción, mirar bien las estructuras de las canciones, todo el tempo, todo eso. Pero yo sí que le dejé claro a Alex, digo, este trabajo para mí es prácticamente de los más importantes porque es como el primer trabajo que quiero que suene a Nat Simmons, o sea, ya como lo que te digo, ya sin etiquetas, sin nada, o sea, mi sonido propio, ¿no? Y tenía claro que quería algo que sonara muy bien, entonces él me armó un equipo que a mí me lo dijo, dice, te voy a montar un equipo que es el mejor que te puedo montar, con todos los contactos que había hecho, que también es lo que te digo, es que al final a lo mejor tenía que ser así, tenía que recorrer todo ese camino para él tener esos contactos, porque dices, es un hombre, o sea, es que ha tocado con Mike Campbell, ha tocado con Lucinda Williams, o sea, ha tocado con Emmylou Harris, él, ¿sabes? En todos estos años que yo no he estado, o sea, pues desde que contacté con él la primera vez hasta ahora, ha tenido un recorrido Alex brutal, o sea, ha hecho giras brutales, y entonces lo bueno de esto es que me montó un equipo de gente alrededor que yo no me lo podía ni creer. O sea, Freder Eldirgam es el batería de Sheryl Crow actualmente, va con ella. Ha tocado también con Lucinda Williams. Joe Pisapia también ha tocado con gente súper grande y tiene un estudio ahí que es increíble y ha pasado por ahí lo más grande, ¿no? Y luego Jack Irkin, que también es amigo de Alex. Y cuando me dijo Jack Irkin, que es el productor de los Kings of Leon, y ha producido también es que a Tom Waits, incluso ha trabajado con Bruce Springsteen en la última gira. Sí, es que ha trabajado con Springsteen, ha trabajado con Zach Bryan también, ¿no? Sí. Increíble. O sea, Nora Jones, o sea, es que estamos hablando de dos... Por eso te digo, de hecho, me acuerdo que me decía, bueno,
todavía no puede mezclar el disco porque está de gira con Springsteen. Y yo, joder, Bueno, le perdono. ¿Sabes? vamos a permitírselo. Pobre. Entonces, pues me montó un equipo de ensueño porque me dijo, tú no te preocupes que este va a ser el disco de tu vida, yo voy a... pues como hacen allí, que es como si fuera su disco. Y eso es lo que más valoro. Cuando vas ahí, lo toman como su disco, lo toman como algo muy personal, se ponen al servicio de las canciones, y esa pasión que tienen, pues es lo que ha salido. Al final, un disco bastante... Que te digo, yo estoy muy orgullosa de todo, del trabajo de ellos, no solo el trabajo a lo mejor con las canciones a nivel de letra y tal, sino el trabajo de todo el equipo, han puesto toda la carne en el asador. Pues escuchamos otra de esas canciones precisamente para seguir hablando. Pues nos estamos encaminando hacia la conclusión de este Salvados por las Canciones. Un honor tenerte aquí, pero no nos gustaría concluir sin lanzarte algunas cosas y que nos cuentes brevemente. Por ejemplo, David Wynn, guitarrista de Miguel Ríos, Cristina, Sí. Quique González de San Francisco, se fija en ti en un micrófono abierto, por lo que tengo entendido, de repente Sí. te aborda y a partir de ahí, fíjate tú, David Wynn. Eso fue muy bonito porque además eran mis comienzos y yo lo vivía como una película y fue muy bonito como de repente un productor, después de un concierto, no es muy de película eso, se acerca y me dice, oye, tal, mira que estabas buscando un productor para tus canciones y tal, y yo, joder, David Wynn, ¿no? Que Sí. está tocando además, en esa época yo lo conocía por Quique González, por el DVD que sale tocando Sí, de exactamente, Kamikazes. con el ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas y tal, Exactamente. y dije, ostras. Entonces, pues adelante, y fue mi primer productor de mi primer disco. Pues es increíble. Si nos remontamos un poquito más atrás, cuéntanos qué hay en tus canciones todavía de la Alameda de Osuna, de la Vía del Tren y de esas guitarras en acústico. ¿Qué hay aún en las canciones de eso? Bueno, hay bastante. De hecho, yo creo que eso también me influenció, ¿no? El rollo, y yo creo que incluso lo han contado gente que viene también de la Alameda, músicos, como puede ser Los Pereza, ¿no? Sí, sí. Cómo nos ha influenciado esa vía de tren y cómo bajábamos la guitarra y tocábamos y había ese ambiente un poco musical porque había muchos grupos y yo creo que eso se contagiaba. Y luego aparte es muy graciosa la anécdota que yo tenía un Casiotone y tenía las cintas estas donde se grababan. Ujú. Y recuerdo con una amiga mía grabar mi primer disco, que se llamaba Las cosas de la vida, y yo hacía hasta la portada dibujada y tal. Y siempre que nos acordamos reímos mogollón, porque eran canciones que hablaban de gente de la clase del colegio y tal. Y decía, realmente mi primer disco no fue Home High, fue Las cosas de la vida, ¿no? Todo grabado con un Casiotone, sonidillos ahí. Entonces yo creo que desde muy pequeña siempre me ha llamado eso de la música. Y en una de tus entrevistas te escuchaba de que tu padre y tu madre no escuchan tu música porque sean solo tu padre y tu madre, sino que es que estabas hablando de fans y de que tu madre te ha hecho el merchant, de que tu padre te ha hecho viajes a Bilbao desde Málaga Sí. con la furgo, con la ruta, como road Imagínate, manager. ahora Entonces, qué importante es eso. Es bastante importante porque yo cuando empecé la música es verdad que no lo tomaba muy en serio y lo veían con desconfianza, porque yo estudié una carrera que obviamente todos los padres quieren que pues estés en un trabajo con una nómina y tal, y obviamente te da pánico, ¿no? Que tu hijo se dedique al arte.
Y cuando dije quiero una guitarra acústica, me dijo, ¿pero para qué quieres una guitarra acústica electrificada? Vas a tocar en el metro y cosas así, ¿no? Lo típico de miedo y no... Mira, y es verdad que ha sido muy bonito porque según veían que iba grabando canciones, iban escuchándolas, decían, ostras, a ver si va a ser que vale para ello, ¿no? Entonces, ha sido progresivamente hasta llegar a un punto de fans, o sea, fans de, pues eso, hacerse kilómetros para verme en directo porque les gustan las canciones. También es verdad que el estilo que hago cuadra mucho con lo que le gusta a mi padre, porque tiene ese sonido americano, mucho del sonido de lo que me ponía de pequeña. Que es verdad que en la adolescencia rehuí un poco de esa cosa, ¿no? Siempre rehuimos, ¿no? De lo que escuchan nuestros padres. Pero luego volví a lo que sonaba en casa, me ponía mucho los Beatles, Cat Stevens, me ponía Crosby, Stills and Nash, Neil Young, todo eso, y yo creo que eso al final me ha entrado por las venas, ¿no? De alguna manera. Y eso yo creo que al final se refleja en las canciones y hace que le guste genuinamente y no por ser su hija. Y eso también es muy bonito. Y si hablamos brevemente de Felina, de Felinas y de Bowie, esas referencias a Bowie, y lo unimos con Chicas Fuertes, con Aurora Beltrán, y con esta gira, ¿qué hay de reivindicación en tus canciones? ¿O qué reivindicación, aparte de esa pregunta que hay que lanzarle al rock, qué reivindicación tiene que seguir haciendo el rock? ¿O qué reivindicación quieres seguir haciendo tú? Mucha reivindicación. O sea, de hecho, es que Felina me ha dado un viaje que en un principio fue un disco bastante problemático porque lo saqué en pandemia y, bueno, las cosas no fueron tan bien como pensábamos. Pero ha sido tan bonito todo lo que ha venido a raíz de eso. La idea de Felinas, las colaboraciones, el libro que voy a sacar, o sea, todo es tan maravilloso. Y luego los 2 directos que hice y los he sacado. O sea, al final se convirtió en una trilogía como le pasó a Bowie, ¿no? Que decía que tampoco era intencionada. Pero tiene mucha inspiración del glam, tiene mucha reivindicación, sobre todo Felinas. O sea, Felinas fue una reivindicación personal y Felinas una reivindicación a nivel de rock femenino, que yo creo que desgraciadamente hay que seguir reivindicando, porque hay... Ya veréis cuando saque el libro, que será a final del año 2026, veréis las entrevistas que he hecho a las artistas y veréis cómo falta mucho por avanzar, desgraciadamente. Además, yo me lo tomé un poco como de tesis, ¿no? De realmente estamos tan mal como pensamos, voy a compartirlo con otras compañeras. Y dije, wow, te echas las manos a la cabeza. Entonces, desgraciadamente sí, hay que seguir reivindicando y yo siempre que puedo lo hago y reivindico. De hecho, quiero... invitar a la gente a que lea el libro de Monty Peiro, Del Diablo vino a mí, porque se entiende muy bien. Y ese libro a mí... De hecho, ¿sabes lo que hago? Siempre ese libro es mío, pero es de todas. Lo voy dejando a todas mis amigas y amigos también, porque creo que lo tienen que leer mujeres y hombres para entender la brecha de género, todo lo que hay a nivel musical, a lo que nos enfrentamos, a lo que se han enfrentado otras. Y me parece súper importante todavía reivindicar esto. Pues ha sido un honor recibirte aquí en El Salvados por las Canciones de Subterfuge Lo mismo digo. Radio. Muchísimas gracias. Y acabamos escuchando pues otra de tus canciones de este álbum. Genial. Muchas gracias. Gracias. A ti. Entre llamas de dragón. Esto es Subterfuge Radio.